Buenas tardes, querida ciudad miliciana. Bueno, en estos días que nos vamos preparando para celebrar a la santa patrona de las mujeres de Fasta y también de la obra de Fasta, Catalina de Siena, quiero invitarlos hoy a poner la mirada en un aspecto de la vida de la santa que fue su amor apasionado por la Iglesia. Voy a ir leyendo a lo largo de la exposición algunos textos extraídos de algunos de sus cartas, otros del libro del diálogo, en estos diálogos que ella tiene con el Señor, también de la biografía escrita por su confesor, Raimundo de Capua, y he tratado de extraer los puntos que hablan sobre el amor que Catalina tenía por la Santa Iglesia de Cristo. Bueno, en primer lugar vemos que Dios se queja del pueblo cristiano. Le dice el Señor a Catalina: mira, hija, y advierte cómo mi esposa tiene sucia su cara, cómo está leprosa por la inmundicia y el amor propio, e hinchada con la soberbia y avaricia de los que se apacientan a su pecho, los cuales componen la religión cristiana, que es el cuerpo universal y místico de la Santa Iglesia. Hablo de mis ministros, los cuales son los que se alimentan y se sustentan a sus pechos, y no solamente se alimentan ellos, sino que también han de alimentar y sustentar el cuerpo universal del pueblo cristiano, y de cualquier otro que quisiese levantarse de las tinieblas, de la infidelidad, y unirse por miembro a mi Santa Iglesia. Bueno, el Señor le revela algo que en realidad ya era evidente. La crisis de la Iglesia en ese momento era terrible en el pueblo fiel, y sobre todo, y lo más escandalizador, era ver a los ministros, a los pastores, sumergidos en los pecados morales más aberrantes, ¿no? Había un relajamiento moral también muy grande entre los pastores, y una situación particular también que se vivía en ese momento en la Iglesia era que el Papa legítimo, Urbano VI, finalmente no es reconocido por los pastores de la Iglesia, y es puesto otro sumo pontífice falso. Y otra de las luchas que Catalina va a tener que liberar también, siguiendo la voluntad de Dios, es que la Iglesia reconozca al pontífice verdadero. Entonces, en este primer punto vemos que el Señor le muestra esta crisis, pero ya le manifiesta la realidad espiritual de la crisis que está atravesando la Iglesia en ese momento. Catalina va a tener un espíritu reformador, como dice Jorgensen, un espíritu que va a buscar embellecer el rostro de esa Iglesia que hoy está corrompida por el pecado. Y lo va a hacer con un amor apasionado, incansable, con un trabajo infatigable y con una ferviente y profunda oración. Ella rezaba incesantemente por todas las almas, de manera especialísima por los sacerdotes, a los cuales amaba porque reconocía en ellos la presencia de Cristo y los veneraba de un modo especial. Y también entre sus trabajos apostólicos para edificar la Iglesia, escribió muchas misivas, muchas cartas. Yo quisiera citarles un párrafo cortito en el cual ella se dirige a un sacerdote. Le dice: bien veis, reverendo Padre, que el dulce y buen Jesús, amor, muere de sed y hambre de nuestra salvación. Esto desea mi alma, veros morir de santo y verdadero deseo. Esto es, que por el afecto y el amor que sintáis de la honra de Dios, la salvación de las almas y la exaltación de la Santa Iglesia, tengo voluntad de ver crecer tanto en vos esta hambre de Dios, que de esta hambre quedéis muertos. Son palabras preciosas, profundas y exigentes a la vez. Así se dirigía ella a todas las almas que ella quería engendrar para el reino. En otra de sus cartas, dirigiéndose a 3 cardenales italianos, les reprocha el daño que están haciendo por no reconocer al Santo Padre. Y les dice: vosotros fuisteis puestos para nutriros a los pechos de la Santa Iglesia, como flores en este jardín, para que despidieseis olor de virtud,
fuisteis puestos como luz sobre el candelabro para iluminar a los fieles cristianos y extender la fe. Bueno, en ella entonces se ve esta preocupación real, profunda, también por buscar engrandecer a las autoridades de la Iglesia, ¿no? Engrandecerlas en cuanto a que asuman la misión para la cual han sido llamados. Sin embargo, a pesar de esta crisis profunda, moral, religiosa, espiritual en la que se encuentra sumergida la Iglesia, Catalina manifiesta una fe inquebrantable en la verdad mística, ¿no? Espiritual, profunda. Y dice, refiriéndose a la santidad y al poder de la Iglesia, el dulce Jesús, que quería ser nuestro camino, nuestro maestro y nuestro guía, pensando solo en la gloria de su Padre y en nuestra salvación, tomó por esposa a nuestra Santa Madre Iglesia. Y en el ardor de su amor se halla tan fuertemente unido a ella y a los que en ella se apoyan y son sus verdaderos hijos, que ningún hombre, ningún demonio podrá prevalecer contra ella en la eternidad. Y si me decís, parece que la Iglesia anda hacia atrás y que no puede ayudarse a sí misma ni venir en socorro de sus hijos, os contestaré que esto no es más que la propia apariencia. Considerad su interior y hallaréis en él una fuerza que no poseen sus enemigos. Bueno, es un gran testimonio también que nos da la Santa para nuestros días, ¿no? En que la Iglesia también está atravesando una crisis muy profunda y nos invita a la Santa a poner con fe la mirada en el corazón de la Iglesia, ¿no? En la esencia de la Iglesia, y que de allí proviene entonces la fuente que la hace santa, que la hace verdadera. El mismo Señor le muestra la necesidad que tienen las almas de la Santa Iglesia para poder salvarse, ¿no? Y le dice el Señor, como nadie puede volver a gozar la belleza de Dios en el abismo de la Trinidad, sino por intermedio de esta dulce esposa, nos conviene a todos pasar por la puerta de Cristo crucificado, y dicha puerta no se encuentra en lugar alguno, sino en la Santa Iglesia. Santa Catalina en estas revelaciones que tiene va viendo diferentes realidades de la Iglesia, ¿no? Y bueno, en otra manifiesta cómo ella veía que esta esposa ofrecía la vida porque tanta contiene en sí que no hay nadie capaz de matarla, y que daba fortaleza y luz porque nadie es capaz de debilitarla y sumirla en tinieblas en lo que respecta a sí misma. Y veía que su fruto no falta nunca, sino que siempre crece. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la Iglesia. Esta fe en las palabras de nuestro Señor, Catalina la lleva incluso contra toda esperanza frente a lo que ella veía, frente a lo que sus ojos veían. Ella reconoce la gracia, o sea, la Iglesia como el depósito de gracia de donde todas las almas tienen que venir a brevar para salvarse, aunque sus pastores estén corrompidos, aunque los fieles estén perdidos. La Iglesia es una realidad que el Señor la va a proteger y la va a preservar hasta el último día. La benignidad de Dios le respondía a Catalina: deposita, hija, en sola esta esposa toda tu vida, tu corazón y tu afecto. Despójate de ti. Contempla en mí y mira el esposo de esta esposa, o sea, al sumo pontífice, y comprueba su santa y buena intención que no tiene límites. Y así como está sola la esposa, también lo está el esposo. Acá el Señor le pide a ella que deposite toda su alma, toda su energía, toda su vida, amando a la Santa Iglesia de Cristo, y le pide especialmente por el esposo de la esposa, refiriéndose el mismo Dios al Santo Padre como el esposo de la Iglesia. Esto es lo que va a encender en Catalina un deseo ardiente de ver a la Iglesia una bajo un solo pastor, que es Cristo, pero que el vicario de Cristo en la tierra es el representante del mismo Señor y tiene que ser un solo pastor. En esa misma carta que comenté recién, donde Catalina le escribe a 3 cardenales, más adelante les dice: ¿qué os puedo decir?
puedo deciros que quien no está en la verdad está contra ella, que quien no estuvo con Cristo en la tierra, el Papa Urbano VI, contra él estuvo. Volved, volved y no aguardéis la vara de la justicia, porque de las manos de Dios no podemos escapar. Es mejor reconocer nuestras culpas y hallarnos en manos de la misericordia, ya que nuestras culpas no han de quedar impunes, y especialmente las cometidas contra la Santa Iglesia. Acá Santa Catalina exhorta a estos 3 cardenales a reconocer la autoridad del Papa Urbano VI, que en un principio ellos habían reconocido y venerado como sumo pontífice, pero después se dieron vuelta y reconocieron por cuestiones políticas a este otro sumo pontífice que no era el legítimo, no era el verdadero. Catalina les ruega que vuelvan, que reconozcan la verdad, que ellos mismos en conciencia saben quién es el verdadero pontífice, que lo reconozcan, que lo vuelvan a poner en su sitio y que lo sigan como pastor. Le dice cosas terribles, Catalina, yo no las he citado, pero les llega a decir hijos del demonio, seguidores del demonio, porque están siguiendo a la mentira, ¿no? Bueno, ella es muy dura en sus palabras, especialmente dura y exigente con los pastores, a los cuales le tiene un amor que lo expresa con palabras de dulzura cuando se dirige a ellos, pero le brota con ese amor y con ese reconocimiento de Cristo en cada uno de los pastores este deseo ardiente de verlos cumplir la misión para la cual fueron encomendados. Entonces salen de su corazón estas exhortaciones bravísimas, ¿no? Dirigiéndose al mismo Urbano VI, en otra de sus cartas, le va a decir: Santísimo y Dulcísimo Padre, en Cristo dulce Jesús. Yo, Catalina, indigna y miserable, os escribo con gran deseo de ver en vos una tal prudencia y una tan dulce luz, que os sea posible seguir al glorioso San Gregorio, y con tanta prudencia os vea gobernar la Santa Iglesia y vuestras ovejas, que nunca haya necesidad de volver atrás ninguna cosa de las ordenadas o hechas por vuestra santidad, ni siquiera una mínima palabra, a fin de que en la presencia de Dios y de los hombres aparezca siempre una firmeza cimentada en la verdad, tal como corresponde al pontífice santo y verdadero. Recordemos que Santa Catalina era una joven, en ese momento de 27 años, analfabeta, y se está dirigiendo al Papa. Bueno, evidentemente esta autoridad con la cual ella le habla y esta convicción no le vienen de ella, ¿no? Ella siempre habla en nombre del dulce Cristo, en nombre de Cristo Jesús. Y lo hace porque el mismo Señor le manifiesta a ella lo que tiene que hacer. Fijémonos, el Señor le dice a Catalina: alguien vendrá que con amor acompañe a la esposa y la colme. Acontecerá con esta esposa lo que con el alma, que en un principio entra en ella el temor y despojada de los vicios, el amor después la llena y reviste de virtudes. Todo esto lo hará con un dulce padecer, dulce y suave, en verdad para aquellos que se sustentan a sus pechos. El Señor acá entonces le manifiesta, le revela a Catalina que va a llegar ese esposo de la esposa, ese pastor, que va a volver a custodiar a la esposa, que será mediante un fuerte padecer, pero que volverán entonces las almas a apacentarse en la iglesia gracias a que este pastor la tomará de nuevo como esposa. Le dice el Señor a Catalina: has de decir a mi vicario que conforme a su poder se apacigüe y conceda la paz a cualquiera que desee recibirla. Había una rebelión y unas, dentro de la iglesia, entre las autoridades jerárquicas, muchas disputas también de temas políticos. Y bueno, muchos de los cardenales eran italianos, ¿no? Con este espíritu fervoroso. Y entonces a Urbano VI muchas veces lo desquiciaban con los pedidos, con los reclamos que le hacían, con las protestas. Entonces
Dios le dice a Catalina que le diga a Urbano que tenga paciencia, que sea paciente, que con dulzura, con misericordia los vaya recibiendo, los vaya nucleando en torno a sí y que lo haga con este espíritu, porque el mismo Urbano muchas veces se cansaba de ellos, ¿no? Entonces Catalina era la que lo sostenía y lo alentaba para que vuelva a tomar el puesto que tenía que tomar. Le dice el Señor a Catalina: también di a las columnas de la Santa Iglesia que si quieren poner remedio a las grandes ruinas, hagan esto, que se unan todos y así, en conjunto, formen un velo para recubrir los procederes que en el Santo Padre parezcan defectuosos. Y poniéndose a una vida ordenada, busquen a otros que como ellos me teman y amen, y hállense todos juntos, y sepan inclinarse a tierra ellos mismos. Pues haciéndolo así, yo, que soy la luz, les daré la luz necesaria para la Santa Iglesia. Y una vez visto entre ellos lo que debe hacerse, con verdadera unidad, pronta y osadamente y con mucha reflexión, refiéranlo a mi vicario. Él entonces se sentirá obligado a no resistir sus buenas voluntades, porque por su intercesión porque su intención es santa y buena. Catalina no hizo otra cosa que lo que Jesús le pedía para que la Iglesia también sea una bajo un sumo pontífice. Esta Santa Iglesia, a la cual Catalina amó profundamente, los cristianos somos conscientes que tenemos que construirla y edificarla entre todos. Y esto también el Señor se lo revela a ella. En el diálogo le dice: vosotros sois mis trabajadores, a quienes he puesto a trabajar en la viña de la Santa Iglesia. Trabajáis en el cuerpo universal de la religión cristiana, puestos gratuitamente por mí, habiéndoos yo dado la luz del santo bautismo, el cual recibís en el cuerpo místico de la Santa Iglesia por manos de los ministros que yo he puesto a trabajar con vosotros. El Señor le manifiesta a Catalina que todos los cristianos que hemos sido engendrados para Cristo mediante el bautismo en la Iglesia, debemos tomar las riendas de la situación y ponernos a trabajar para edificar entre todos esta Santa Iglesia. No es que trabaja solo Dios y nosotros esperamos la misericordia divina. El Señor muestra esta imagen de la viña, ¿no? Esta viña que debe ser trabajada, que debe ser podada, y lo hace con la figura de cada alma. Cada alma es una viña que el Señor la va trabajando, y toda la Iglesia es una viña donde Él es el labrador, pero nosotros somos colaboradores. En otro momento le revela al Señor cómo la viña de cada uno de nosotros está unida de tal manera con la del prójimo que no puede cultivar o destruir la una sin hacer lo mismo con la otra. Acá vemos lo que es la comunión de los santos. Ya sabes que te dije, hija mía, que cualquier bien o mal se ejecuta mediante el prójimo. Vosotros sois mis jornaleros precedidos por mí, que soy el sumo eterno labrador, que os ha unido e injertado en la vid por la unión que hice con vosotros. Ten, pues, presente que todas las criaturas tienen su propia viña, que están unidas sin interposición alguna con la del prójimo, esto es, el uno con el otro, de modo que ninguno puede hacer ni bien ni mal a sí mismo sin que redunde en el prójimo. Catalina también va a tomar estas palabras del Señor, que le van a suponer para ella un sacrificio enorme, inmenso, porque el único deseo de Catalina era estar con el Señor. Por eso en un primer momento de su vida, podríamos llamar la vida oculta de Catalina, ella pasaba horas y horas en oración y contemplación, donde recibía estas revelaciones, estas visiones del Señor, estos diálogos que tenía con ella en una profunda unión mística de amor. Pero el Señor le revela que este amor ella tiene que ayudar a que crezca y que se multiplique, porque todo lo bueno que pasa en la viña de ella está ligado a la viña de sus hermanos. Y esto hay que asumirlo con una actitud apostólica, ¿no? Activa también. Veamos cómo es este momento en que el Señor le pide a ella que
asuma esta faceta apostólica en un momento en que el Señor la está visitando en su celda. Ve, le dice Jesús a Catalina, es la hora de comer y los tuyos quieren ponerse a la mesa. Ve, está con ellos y luego vuelve conmigo. Entonces ella se puso a llorar fuertemente y le dijo, ¿por qué, dulcísimo esposo, me haces marchar? Pobre de mí, si he ofendido a tu majestad, aquí está este cuerpecillo que sea castigado a tus pies. Yo misma estaré contenta de hacerlo. No permitas que me aflija la dura pena de estar, de algún modo o durante algún tiempo, separada de ti, esposo. ¿Qué me importa comer? Tengo que tomar un alimento que no conocen aquellos con los que me haces ir. ¿Vive acaso el hombre tan solo de pan? Y él le respondió, tranquilízate, dulcísima hija. Es preciso que cumplas todos tus deberes para que así puedas favorecerte por mi gracia a ti misma y a los demás. No pretendo separarte de mí. Más aún, deseo estrecharte más fuerte mediante la caridad del prójimo. Ya sabes que los preceptos del amor son dos, el amor hacia mí y el amor al prójimo. En esto, tal como he dado testimonio, consiste la ley y los profetas. Quiero que cumplas estos dos mandamientos. A partir de este momento va a comenzar la infatigable labor apostólica de Catalina con los enfermos, con los pobres, con los que están solos. Y especialmente va a comenzar ella a realizar esta tarea de ir engendrando espiritualmente hijos para el reino, ¿no? Comienza su maternidad espiritual con muchísimas almas que la seguían, que se van a poner bajo su amparo y bajo su guía, almas de fieles, frailes de la orden, hermanas de la orden, también de otras órdenes, sacerdotes, religiosos, religiosas, incluso altas autoridades políticas y de la Iglesia, van a ser beneficiados por la labor de Catalina, buscando ella entonces la belleza de esta Iglesia, la belleza del rostro de esta esposa de Cristo, sabiendo que cada una de las almas son esas piedras que van construyendo el edificio completo de la Iglesia. Y en esta comunión de los santos y este celo infatigable por todas las almas, quisiera compartirles tres anécdotas, tres historias santas, en la cual se muestra cómo ella realmente entrega su vida por la salvación de las almas, esto es, por la Iglesia. Bueno, su padre estaba por morir, su padre era un buen hombre, incluso cuando su mamá se negaba a que ella fuese consagrada a Dios, el padre le permitía a Catalina ejercer sus actos de piedad. Era un buen hombre, pero estaba demasiado preocupado por los asuntos temporales. En un momento se enferma y el Señor le revela a Catalina que su padre iba a ir al purgatorio por este apego un poco desordenado a las cosas de la tierra. Y sobre todo por estar demasiado preocupado por esto. Entonces Catalina le ruega tanto a Dios, y en ese ruego ella se ofrece como víctima por su padre. Le dice, las penas que va a sufrir mi padre en el purgatorio, te ruego, Señor, que me las apliques a mí, para que mi padre pueda ir directo al cielo. Bueno, el padre de Catalina muere y en ese momento ella recibe un fuerte dolor en el costado que lo va a llevar durante toda su vida. Incluso en otras anécdotas que vamos conociendo de la vida de Catalina más adelante, vemos cómo vuelve a aparecer este dolor intenso en el costado. Y bueno, en ese momento en que muere el padre, el Señor le revela el alma de su padre, también salvado, ya glorificado en el cielo. También es muy linda esta historia de un criminal que había sido ya condenado a muerte. Catalina logra llegar hasta la cárcel para hablar con este criminal y rogarle que se convierta, porque el Señor le revela que es un alma que ya está condenada. Y
bueno, en estos diálogos santos que tiene Catalina con el hombre, logra ir convirtiendo su corazón por la gracia de Dios, y en el momento ya en que tiene que caminar hacia la guillotina, Catalina lo va acompañando en el camino, va rezando con él y por él la iba mirando, él le rogó que estuviera por favor en ese momento, porque mirándola a ella, él iba a tener la fuerza para vivir con fe ese momento. Las últimas palabras de este criminal, de este condenado, fueron: Jesús, Catalina. Cuando cae la guillotina y la cabeza del hombre cae, Catalina la recibe en sus manos, y en ese mismo momento ella lo ve entrar directamente al cielo a este hombre, fruto, bueno, también de los ruegos que ella había realizado por su salvación. Y la tercera historia que quisiera compartirles es la de una hermana de ella, no hermana de sangre, sino de la orden. Era una de las hermanas de la penitencia de Santo Domingo. Le tenía una envidia y unos celos muy grandes por la virtud que tenía Catalina, y su corazón estaba muy endurecido, movido por este odio. Y mientras más se afanaba Catalina en tratarla con dulzura, con amor, bueno, ella más aberración le tenía. En un momento Palmerina cae enferma. El Señor le muestra a Catalina que le manda esta enfermedad y que ella no afloja, sino que se asienta mucho más en este desprecio por su hermana. Y Catalina eleva unos ruegos al Señor que me gustaría compartírselos, donde le dice: ¿quieres permitir, Señor, acaso que yo sea la ruina de esta hermana mía? Ella considera que su hermana se va a condenar, culpa de ella, porque claro, esta hermana sentía celos de Catalina. Le dice Catalina al Señor: está lejos de tus muchas misericordias este veredicto, y lejos de tu eterna bondad este doloroso consentimiento. Ella había visto que si Palmerina moría, iba directo al infierno. Hubiera sido mejor para mí no haber nacido antes que por mi culpa se condenen almas redimidas por tu sangre. ¡Cuán miserable soy! ¿Son estas las promesas que me hiciste cuando me predijiste que sería útil para la salvación del prójimo? ¿Los frutos que debías obtener por medio de mí se reducirán acaso a la condenación de una hermana mía? No tengo ninguna duda de que mis pecados son la razón de todas estas cosas. Tampoco creo poder obtener otra cosa por mis acciones, pero no por ello me cansaré de importunar tu infinita bondad, hasta que no se transformen en bienes los males que he merecido y mi hermana sea liberada de la muerte eterna. Palmerina estuvo 3 días agonizando mientras la santa incesantemente rezaba por ella. Y fue tan eficaz la súplica humilde de esta mujer que, habiendo muerto, el Señor le mostró el alma salvada. Era tan bella que no habían palabras para describirla. Le dijo el Señor: aquí está, amorosa hija, por ti he recobrado esta alma que ya se había perdido. Para terminar, quisiera compartir con ustedes una oración que Santa Catalina realiza por el mundo entero, por todas las almas y en especial por la Santa Iglesia. Es muy larga la oración, voy a leer solo la última parte, y antes de lo que les voy a leer, una parte de la oración, ella le expresa a Dios gratitud porque el Señor le ha revelado una gracia, le ha dado una gracia particular donde le reveló que Catalina, cuando juzgaba muchas veces a los ministros de la Iglesia, lo hacía sin caridad. Muchas veces este ardor, este celo por la perfección de la Iglesia, por la santidad de la Iglesia, la hacía juzgar sin caridad a los ministros. El Señor le revela esto y a ella le produce tanta aberración tener ese sentimiento que le pide perdón a Dios, que la perdone, le agradece esta gracia de haber visto ese pecado en el cual ella estaba, con el pretexto de proteger a la Iglesia, estaba sumergida. Y finalmente en la oración, le dice estas palabras al Señor: a ti pues recurro y me acojo, oh Padre eterno, y te pido no solo por mí,
oh Padre, sino por todo el mundo, y en particular por el cuerpo místico de la Santa Iglesia, para que esta verdad y doctrina que a mí, miserable, me diste, resplandezca en tus ministros. Te ruego especialmente por todos aquellos que me has concedido, ame con amor particular, a los que has hecho una cosa conmigo, porque será para mí de gran consuelo en gloria y alabanza de tu nombre, verlos correr por este camino suave y derecho, puros y muertos a su propia voluntad y parecer, y sin juzgar o escandalizarse o murmurar de su prójimo. Te suplico, dulcísimo amor mío, que el demonio infernal a ninguno de estos les arrebate de mis manos, para que en el último día lleguen todos a ti, su fin último, oh Padre eterno. Bueno, con esta certeza de sabernos incluidos también en esta oración de Catalina, nosotros somos de los que el Señor le ha dado para que vele por nosotros. Confiémonos entonces a la intercesión de la Santa Patrona, pidiéndole por nuestra propia conversión, por la conversión de todo el mundo y para que realmente podamos amar y seguir edificando la Santa Iglesia de Cristo desde el lugar donde a cada uno el Señor nos puso. A tus órdenes.